Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de luz y de buenas energías. Hoy, tenemos un tema que nos toca de cerca, un tema que evoca empatía y nos invita a reflexionar sobre la esencia misma de la condición humana. Vamos a sumergirnos en un acontecimiento que, aunque doloroso, ha revelado la profunda humanidad de una de nuestras estrellas favoritas, una figura que ilumina las pantallas y que ha conquistado corazones alrededor del mundo, Demet Özdemir. Demet es mucho más que una actriz talentosa, es un torbellino de carisma, una energía contagiosa que se plasma en cada personaje que interpreta, y una sonrisa que hasta hace poco parecía capaz de disipar cualquier sombra. La admiramos por su dedicación, por la pasión que imprime en su trabajo, y por esa frescura que la ha convertido en un referente. Sin embargo, incluso las almas más luminosas atraviesan momentos de oscuridad, y es en esos instantes de vulnerabilidad cuando más nos podemos conectar con ellas. Hoy queremos hablar de un suceso inesperado que quebró esa fachada de invencibilidad, que hizo que las lágrimas de Demet Özdemir fluyeran, revelando un dolor profundo y universal que nos ha conmovido a todos. Desde las apasionantes telenovelas turcas hasta los proyectos cinematográficos que trascienden fronteras, hemos sido testigos de la versatilidad de Demet. Nos ha hecho reír con sus ocurrencias, llorar con sus desdichas, suspirar con sus romances y hasta debatir con sus dilemas éticos. Su capacidad para habitar cada papel con autenticidad es asombrosa, y es precisamente esa autenticidad la que la ha catapultado a la cima. Pero la vida de una estrella, por más deslumbrante que parezca, también está tejida de momentos privados, de luchas internas y de experiencias que escapan al brillo de los focos. Fue en uno de esos momentos, lejos del fragor de las alfombras rojas y las entrevistas, donde Demet Özdemir experimentó una tristeza tan honda que no pudo, ni quiso, disimularla. Este evento, que resonó con fuerza en el universo digital y en los medios, nos ha servido como un recordatorio conmovedor de la fragilidad de la existencia y de la profunda importancia de la empatía y la conexión humana. Así que antes de desgranar esta historia que ha marcado a muchos, les invito, a quienes aún no forman parte de nuestra comunidad, a suscribirse a nuestro canal y a activar esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas exploraciones. La aventura del conocimiento y la reflexión apenas comienza. Hemos seguido de cerca la trayectoria de Demet Özdemir, y su presencia en la pantalla es siempre magnética. Su talento para transmitir emociones es casi palpable, haciendo que cada uno de sus personajes cobre vida de una manera única. Esta habilidad la ha posicionado no solo como una de las actrices más queridas de Turquía, sino también como una figura admirada a nivel global. Sin embargo, como bien sabemos, la vida de una celebridad, por glamurosa que parezca, está sujeta a los mismos vaivenes emocionales que cualquiera de nosotros. Y fue en un contexto personal, aunque inevitablemente expuesto por su fama, donde Demet Özdemir atravesó un periodo de duelo que la conmovió hasta las lágrimas, demostrando una humanidad que trascendió su estatus de estrella. El suceso al que nos referimos, aunque no fue un evento de hace unas semanas, sigue presente en la memoria colectiva de quienes siguen de cerca su vida pública y personal. Se trata de la pérdida irreparable de un ser muy querido por ella, una persona que ocupaba un lugar central en su corazón y en su vida. No hablamos de una simple ausencia, sino de un adiós definitivo, un vacío que sin duda, deja una huella imborrable en el alma. Es en estos momentos de profunda tristeza donde la fortaleza se pone a prueba. Imaginen la entereza necesaria para presentarse ante el público, para seguir cumpliendo con las exigencias de una carrera tan demandante, mientras el corazón late con la pesada carga de la pérdida. Demet, al igual que muchos de nosotros, ha tenido que enfrentar el dolor del duelo, y en esta ocasión, ese dolor fue tan agudo y visible que se manifestó a través de lágrimas que resonaron en la sensibilidad de innumerables personas. La razón por la que este evento adquirió una visibilidad tan amplia, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, se debe, en gran parte, a la naturaleza intrínsecamente pública de Demet. Cada gesto, cada palabra, cada expresión suya es escrutada y comentada por una legión de seguidores y observadores. Sin embargo, más allá de la vorágine mediática y la curiosidad inherente a la vida de las celebridades, lo que verdaderamente conmocionó y capturó la atención fue la palpable autenticidad y la profunda humanidad que Demet exhibió en ese momento. No se trataba de una escena orquestada, ni de un drama televisivo, era una reacción genuina y desgarradora ante un dolor muy real. Perder a un ser querido es una experiencia universalmente dolorosa, pero cuando esta pérdida la atraviesa una figura pública a la que admiramos, se abre una puerta para una conexión más íntima y profunda.
Nos recuerda que en última instancia todos somos susceptibles al dolor, todos experimentamos el duelo de maneras similares, y todos poseemos una fragilidad inherente. El evento específico al que nos referimos está ligado a la partida de su querido abuelo. Demet Özdemir siempre ha sido muy abierta sobre el profundo afecto y respeto que sentía por él. En numerosas entrevistas y a través de sus plataformas digitales, ha compartido el vínculo especial que los unía, describiéndolo como una figura esencial en su vida, una fuente inagotable de apoyo, de sabiduría y de amor incondicional. Cuando las tristes noticias de su fallecimiento comenzaron a circular, la profunda tristeza de Demet se hizo inconfundible. Se compartieron imágenes y fragmentos de vídeo de su reacción en diversos eventos públicos y en sus redes sociales. En ellas se la veía visiblemente afectada, con unos ojos que habitualmente repletos de luz y alegría, ahora reflejaban una melancolía profunda y un dolor contenido. Recuerdo haber presenciado algunas de esas imágenes, y debo confesar que mi corazón se encogió. Observar a alguien que proyecta tanta vitalidad y optimismo sumergido en la pena es una experiencia que invariablemente genera empatía. Demet, a pesar de estar rodeada de personas, en medio de compromisos profesionales, eventos promocionales o encuentros sociales, no pudo evitar que el peso abrumador de la pérdida se manifestara. Hubo un momento en particular, durante un evento público, en el que al ser consultada sobre su abuelo, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos de forma imparable, desbordando cualquier intento de contención. Fue un instante de pura emoción, un instante en el que la imagen pulida de la estrella de cine se desvaneció por completo, dejando al descubierto a una nieta doliente, sumida en la ausencia de su abuelo. Es fundamental subrayar que Demet Özdemir no intentó ocultar su dolor ni minimizar su aflicción. Al contrario, permitió que su tristeza se hiciera visible, y en ese acto de profunda vulnerabilidad, no solo no perdió el respeto de sus seguidores, sino que en muchos sentidos lo amplificó. Ganó aún más admiración y cariño precisamente por su autenticidad en un momento de fragilidad. No es una tarea sencilla exponerse de esta manera, especialmente cuando se es una figura pública bajo el escrutinio constante de los medios y del público. Sin embargo, al hacerlo, Demet demostró una fortaleza interior admirable. La verdadera fortaleza a menudo no se encuentra en la ausencia de dolor, sino en cómo elegimos enfrentarlo, cómo permitimos que las experiencias de la vida nos moldeen y nos transformen a través de ellas. Sus palabras en ese momento, a pesar de estar entrecortadas por la emoción y la dificultad para articular frases completas, transmitían con una sinceridad desgarradora el profundo amor y la admiración que sentía por su abuelo. Habló de los recuerdos compartidos, de las lecciones de vida que él le había inculcado, del inmenso vacío que su partida dejaba en su existencia. Y en cada sílaba, se percibía la autenticidad de su sentimiento. No era una actuación, ni una pose, era un desahogo necesario, una expresión liberadora de un dolor que necesitaba salir a la luz. Este evento en su crudeza emocional, nos recuerda algo fundamental sobre la condición humana, la importancia insustituible de los lazos familiares. Para Demet, su abuelo era un pilar, una roca en la que apoyarse y su partida representó, como para tantas personas en el mundo, un antes y un después. El duelo es un proceso complejo, un viaje personal e intransferible, y cada uno lo vive a su manera. Ver a Demet permitirse sentir y expresar su dolor nos enseña una lección invaluable: no existe una forma correcta de sufrir, y la verdadera curación, la sanación profunda, comienza cuando nos permitimos que las emociones fluyan libremente. La respuesta de sus fans en las redes sociales fue conmovedora y abrumadora. Miles de mensajes de apoyo, de condolencias sinceras y de profunda admiración inundaron sus perfiles. La gente compartía sus propias experiencias de pérdida, tejiendo una red de solidaridad y empatía que trascendía las barreras digitales. Fue un hermoso ejemplo de cómo una figura pública, a través de su propia vulnerabilidad, puede unir a una comunidad, generar un poderoso sentimiento de conexión humana y recordarnos nuestra humanidad compartida. Los comentarios no eran de juicio ni de crítica, sino de comprensión profunda y de cariño genuino. El público entendía que detrás de la estrella brillante, había una persona con un corazón latiendo, con emociones reales, capaz de sentir y de sufrir. Este suceso además nos invita a una introspección sobre cómo gestionamos la pérdida en nuestras propias vidas. A menudo, nuestra sociedad nos impulsa a ser fuertes, a no mostrar debilidad, a ocultar el dolor. Sin embargo, el sufrimiento es una parte intrínseca e inevitable de la experiencia humana, y permitirse sentirlo, abrazarlo incluso, es un acto de autocompasión fundamental.
Ver a Demet Özdemir en un momento tan íntimo y doloroso nos otorga, de alguna manera, un permiso implícito para ser más honestos y abiertos con nuestras propias emociones, para validar nuestros sentimientos. La forma en que Demet ha transitado este periodo de duelo y ha seguido adelante después de este evento es, en sí misma, una fuente de inspiración. Si bien es cierto que el dolor de la pérdida nunca desaparece por completo, con el tiempo aprendemos a vivir con él, a honrar la memoria de quienes ya no están físicamente con nosotros, y a continuar el camino, llevando sus enseñanzas y su amor en lo más profundo de nuestro ser. Demet ha retomado su carrera, manteniendo esa energía característica que la define, pero sin duda, con una perspectiva renovada, una apreciación aún mayor por la vida y por las personas que la rodean. El legado de su abuelo y el amor incondicional que él le brindó son, sin duda, fuentes de inspiración que continúan guiándola. Y nosotros, al ser testigos de su fortaleza, de su resiliencia y de su profunda humanidad, nos sentimos igualmente inspirados. Nos recuerda que a pesar de los reveses, de las pérdidas inevitables, siempre hay espacio para la esperanza, para el amor que nos sostiene y para la resiliencia que nos permite levantarnos una y otra vez. En resumen, el suceso inesperado que hizo que Demet Özdemir demostrara su dolor y derramara lágrimas fue la profunda tristeza que le causó la partida de su querido abuelo. Este evento, al ser protagonizado por una figura pública, tuvo un eco considerable en el ámbito mediático, pero lo más significativo y conmovedor fue la genuina y pública manifestación de su dolor. Esta exhibición de vulnerabilidad conmovió profundamente a sus seguidores, generando un poderoso sentimiento de empatía y una conexión humana palpable. Demet Özdemir, a través de su dolor y su valentía al mostrarlo, nos ha transmitido una lección universal: la verdadera fortaleza reside en ser auténticos con nuestras emociones, en aceptar la vulnerabilidad y en permitirnos vivir el duelo como una parte integral y necesaria del viaje de la vida. Ha sido un verdadero placer compartir esta historia con ustedes y emprender juntos este viaje de reflexión. Espero de corazón que este vídeo les haya resultado interesante, enriquecedor y, sobre todo, que haya tocado sus corazones de alguna manera significativa. Si han disfrutado de este contenido, por favor, no olviden regalarnos un me gusta, que nos anima enormemente a seguir creando. Compartan sus pensamientos, sus propias experiencias y sus reflexiones en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones, aprender de sus historias y crear un diálogo constructivo con nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no forman parte de ella, anímense a suscribirse. Activen la campanita para que estén siempre al tanto de todas las novedades que compartimos. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos en el próximo encuentro, donde seguiremos explorando la complejidad y la belleza de la vida. Cuídense mucho y mantengan la luz encendida.